cada teórico tiene su respectivo texto, para que podamos, después de la clase de Luis, charlar alguna duda, ver algunos aspectos importantes. Bien. A ver, sí, recuerdan lo que empezamos a ver el día martes, que empezamos a hablar de este autor español colombiano que tanto entusiasma a las multitudes de la carrera de comunicación, Jesús Martín Barbero. Eh, bueno, yo les comentaba que el concepto de mediación, que es central en el trabajo de él, es conocido como el teórico de las mediaciones, o su teoría sería la teoría de las mediaciones, es sin embargo un concepto que no aparece del todo definido, o no aparece bien o claramente definido en el libro, y no es un olvido. En en el preámbulo que hace a una edición posterior, creo que como 20 años después de la publicación original del libro, y que ustedes también lo tienen, sí, es del 2009 este preámbulo, dice esto: mediaciones remite más al trazo que pone en red los dispersos, distintos y alejados puntos y líneas que tejen un mapa, que a una realidad que se constata o a un concepto que se tiene y se maneja. De ahí mi tenaz resistencia a definir mediaciones y mi apuesta por irlas desplegando y acotando a medida que los procesos de comunicación, las prácticas culturales y los movimientos sociales iban haciéndose cercanos mediante la puesta en relación densa del mundo de la producción mediática en las industrias culturales con los mundos del consumo, masivo sí, pero diferenciado, activo y hasta ciudadano. O sea, él dice, mi tenaz resistencia a definir las mediaciones. O sea, no las define porque le parece que no es lo adecuado dentro del proyecto de su libro, que lo que pretende es que se vaya mostrando de qué está hablando en la medida en que va avanzando en su desarrollo. Bueno, tratando entonces de hacer una lectura como la que él sugiere, o sea, de ver, bueno, de qué está hablando cuando habla de mediaciones. Yo les decía que, bueno, habla de cosas diferentes, de procesos y de objetos distintos, y aplica el término para cosas que en principio también son diferentes, aunque siempre manteniendo esta idea eh, que para explicarla yo apelaba a las palabras de Bruno Latour, esta idea de que la mediación es la conexión entre dos nodos, cuando lo que fluye entre esos dos nodos, en esa conexión, por las mismas características del proceso que está conectando esos dos puntos, de alguna forma se transforma. La mediación como lo contrario de la intermediación. Bien, entonces, eso está en todos estos usos, esa es la característica, o sea, hay un proceso en el cual algo pasa de un punto a otro, y eso que pasa de un punto a otro se modifica por las características del proceso que está atravesando, pero son distintos tipos de procesos. Por lo menos, esto no es exhaustivo, hay algunas cuantas más, pero los que me quiero centrar es en estas 4 tipos de mediaciones que Martín Barrero analiza en el libro. Los dispositivos discursivos, los actores sociales, las lógicas sociales y las condicionantes para la recepción. Los condicionantes. De los dispositivos discursivos hablamos en la clase pasada. Él se centra o toma como ejemplo especialmente uno que es el melodrama, el género melodramático, y va mostrando cómo ese género, con esas mismas historias, con las mismas características, que son características de eh, personajes muy marcados, una relación bastante dicotómica entre los buenos y los malos,
historias que tienen finales felices o finales trágicos. Bueno, hay una serie de características e incluso de núcleos temáticos, de historias en sí, que vienen desde lo más hondo de la tradición oral de los sectores populares y que fue como encarnándose en distintas experiencias eh, comunicacionales a medida que se iban desplegando los distintos medios de comunicación, las distintas plataformas, diríamos ahora, para poder canalizar ese mensaje. Eh, Martín Barbero hace ese rastreo, bueno, leyendo investigaciones específicas de otros investigadores sobre algunos aspectos particulares y va mostrando cómo hay un hilo de continuidad. Desde las tradiciones orales, pasando a los primeros mercados impresos, ahí analiza lo que es la circulación de lo que se llama la literatura de cordel en Brasil especialmente. No es que no haya circulado en otros lados, sino que él analiza investigaciones hechas sobre la circulación en Brasil. De ahí cómo pasa al circo criollo en Argentina o en el Río de la Plata, al cine en varios países, en Brasil, Argentina, México, que tuvieron industrias cinematográficas populares importantes, al radioteatro, y ahí, bueno, los grandes desarrolladores del radioteatro fueron justamente, o fuimos, pongámonos ahí, los argentinos. El radioteatro es un género muy explotado, muy desarrollado por actores, dramaturgos, compañías y radioemisoras argentinas. Bueno, y luego el teleteatro. Y Martín Barbero va mostrando cómo hay líneas de continuidad en el tipo de presentación de personajes, en el tipo de historias que se cuentan, incluso en algunas historias puntualmente. Yo ponía como ejemplo una que si yo mal no recuerdo, él no menciona, pero que es característica de nuestra cultura argentina, que es la historia del gaucho perseguido, perseguido por la policía, perseguido injustamente, y que encuentra una cristalización narrativa especial en un gaucho, que es Juan Moreira, que escribe Eduardo Gutiérrez, me parece, allá por las últimas décadas del siglo XIX, y esa historia que él escucha y transforma en un libro que tiene mucha difusión popular, después tiene sucesivas encarnaciones. A medida que apareció un nuevo medio de comunicación, aparecía un Juan Moreira adaptado a ese medio de comunicación. Hay un Juan Moreira en el circo, como vemos en ese afiche, hay un Juan Moreira en las películas de cine mudo, hay un Juan Moreira un poco más culto, en el cine de los años 60, hay un Juan Moreira radioteatral. Yo les contaba que incluso hay un Juan Moreira radioteatral patagónico, o sea, la más importante compañía de radioteatro de la Patagonia Sur, que fue la de Alfredo Sadi. Uno de los hitos que tenía era Juan Moreira. Digo uno de los hitos porque lo que hacía la compañía de Alfredo Sadi era, de una forma bastante interesante, bastante curiosa, utilizaba la radio, el radioteatro, como una especie de publicidad. Porque hacía empezaba una historia en LU4, ¿sí? La grababan cuando ya había grabadores, y entonces a medida que iban emitiéndose lo pienso y a mí me trae recuerdos de la niñez, porque cuando yo era chico todavía existían esos radioteatros, y me acuerdo la música, que era el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky. Lo digo así, por ahí ustedes no saben cuál es, pero lo escuchan y saben cuál es. Lo voy a buscar y se los voy a poner. Todos conocemos esa música y era la presentación de la compañía de teatro de Alfredo Sadi. Entonces, la gente se recontra enganchaba escuchando la radio, y mientras la gente estaba enganchada, él recorría el interior de la Patagonia Sur, desde el norte de Chubut hasta Tierra del Fuego,
con una compañía muy chiquitita, de pocos actores, y presentaba en los escenarios una versión resumida. Y por lo tanto levantaba mucha guita, ¿no? Porque, no se hacía millonario, pero era su fuente de ingresos. O sea, el radioteatro era como una especie de publicidad, la gente se enganchaba con eso, y cuando se enteraba que en el pueblo se iba a presentar la obra, iba a verla. Bueno, o sea que incluso en un lugar tan alejado como la Patagonia, que en esa época estaba mucho más alejado que ahora, porque además tenía mucha menos población, el radioteatro era importante y el radioteatro estaba alimentado de esas mismas historias populares. Bueno, esta es un afiche de una experiencia más reciente, debe tener unos 20 años, ya empieza a ser una cosa como, diríamos, de culto. Y yo les mencionaba que incluso la compañía de títeres del Teatro General San Martín, la gran compañía de Ariel Bufano, presentó hace como, creo que, no sé, 25 años más o menos, una obra que se llamaba El Gran Circo, y en esa obra era como si fuera un circo criollo, pero con títeres y marionetas, y esa obra tenía dos partes. La segunda parte, como era el circo criollo tradicional, la segunda parte era una representación de una historia. ¿Y qué historia podía ser? La historia del gaucho perseguido Juan Moreira, o una adaptación. Bueno, esta obra de títeres del Teatro San Martín de Buenos Aires se puso de nuevo, se reestrenó hace no tanto, 5 o 6 años. Bueno, entonces, a Martín Barbero le interesa mostrar estas continuidades. Acuérdense que él hablaba de que en algún momento de que su interés pasaba por los procesos de constitución de lo masivo. O sea, ¿cómo es que lo masivo se constituyó? ¿De dónde viene? Bueno, acá lo que va mostrando es que el lugar de donde viene es las tradiciones y los contenidos de las culturas populares, que se van adaptando a cada nuevo formato tecnológico, y también adaptando a cada nuevo formato económico o comercial, porque todos estos nuevos dispositivos tecnológicos en cada momento suponían carices económicos, formas de producción, empleo, empresarios que querían ganar plata. O sea, todo esto está como metido en la misma bolsa. Bueno, el lugar final al que le interesa llegar a Martín Barbero es la telenovela latinoamericana, que es el gran género televisivo de las últimas décadas del siglo XX. Tal vez en este siglo la telenovela ha perdido su rol o parte de su rol, pero en las últimas décadas del siglo XX fue el gran género latinoamericano, no solo en términos de la inmensa cantidad de audiencia que lograban los éxitos de telenovela, sino también en términos industriales. O sea, prácticamente el único producto cultural de exportación que tenía Latinoamérica eran telenovelas. O sea, ustedes saben que las telenovelas de Andrea del Boca o de Natalia Oreiro y tuvieron circulaciones increíbles en Europa Oriental, en Medio Oriente. Bueno, sí, la otra cosa, por supuesto, que podía exportar la cultura argentina, por ejemplo, era buenos jugadores de fútbol. Pero en términos de productos culturales, no había muchas más cosas que las telenovelas más exitosas. Argentinas, pero no tanto argentinas, mucho más brasileñas, venezolanas, mexicanas. Brasil creó una importantísima industria de producción y de comercialización de telenovelas. ¿Sí? Había ahí algo interesante. Era un buen negocio, pero por otro lado era un tipo de contenido que a Martín Barbero le interesaba desentrañar. Es decir, ¿cuánto de popular hay acá? ¿Cuánto hay de mero negocio que se puede denunciar? ¿Cuánto hay de alienación capitalista? ¿Cuánto hay de perversión comercial? ¿Y cuánto hay de auténticamente popular? O sea, ¿cómo se puede explicar esto?
Bueno, el otro tipo diferente de pensar eh, a las mediaciones, que está relacionado, pero que es diferente, es pensar a las relaciones, a las mediaciones, perdón, como actores sociales. Me quedé inmóvil en la pantalla, no sé si se me escucha. No, sí. Sí, se Bien. escucha. A ver, espérenme un segundito, voy a buscar algo que me olvidé buscar antes. Hola, chicos. Fue un segundo. Ya estaba paviando. La ventaja de estar en la casa es que si uno se acuerda de que había algo que podía ser interesante, uno la tiene a mano, o debería tenerla. Tal vez, y tal vez no. En este caso es tal vez no. Bueno. Estará en mi computadora. Quería mostrarles algo de ese libro que está en la pantalla, un libro de Briggs y Peter Bark, que se llama The Gutenberg Internet, es una historia de los medios de comunicación, y hay un momento en el cual dice algo que puede resultar interesante. ¿Podré encontrarlo? Yo estoy googleando el libro igual. ¿Qué cosa? Cuando uno busca algo, no lo encuentra. Bueno, a ver si lo encuentro acá. Lo que quería leerles es el relato que hacen estos autores de unos personajes muy interesantes que son característicos de los primeros años de desarrollo de la imprenta. Aquí lo tengo. Estamos hablando de las décadas finales del siglo XV en Europa. 15 y 16. Y dicen esto estos autores, Briggs y Bark. Se ha estimado que en el siglo XVI unos 500 impresores y editores produjeron entre 15.000 y 17.000 títulos. Y posiblemente 18 millones de ejemplares. Es mucho, ustedes piensan que vivía mucha menos gente que ahora. El más famoso de estos impresores, Aldo Manuzio, se hizo famoso y posiblemente muy rico. La gran cantidad de impresores y editores de Venecia era uno de los atractivos de la ciudad para los hombres de letras, pues les permitía ganarse la vida con independencia de patronos, aunque no se hiciesen ricos. Piensen que en una época en la cual los intelectuales y los artistas, la forma que tenían de sobrevivir era a partir de lo que se llama mecenazgo. Gente como artistas como Miguel Ángel,
no eran independientes, sino que tenían un mecenas, un patrón que les garpaba, pero tampoco que les garpaba un sueldo, sino que los sostenía como parte de su corte. Así que dependían mucho de ese mecenas, que siempre eran personas muy ricas, muy poderosas y muy jodidas. Así que era atractivo poder ganarse la vida sin depender de un patrón. Un grupo de estos hombres de letras recibió el sobrenombre de los polígrafos, debido a que para sobrevivir escribían muchísimo y sobre una enorme variedad de temas. Eran lo que en el inglés del siglo XIX se llamarían hacks, esto es, escritores de alquiler, como los cocheros de la época. Sus obras comprendían tanto verso como prosa, tanto composiciones originales como traducciones, adaptaciones y plagios de otros autores. Algunos de estos escritores sirvieron a impresores particulares, no solo como autores, sino también como correctores de pruebas y encargados de la edición. En cierto sentido, y esto es lo que me interesa destacar, los polígrafos se hallaban en la frontera entre dos mundos. En esencia eran compiladores que trabajaban según la tradición medieval, reciclando el trabajo de los otros. Sin embargo, puesto que vivían en la era de la imprenta, se los trataba como autores individuales y se ponía su nombre en la portada. En consecuencia, recibían de sus rivales la acusación de plagio, acusación que los autores medievales no habían conocido en absoluto. Fíjense esa idea. Estas personas vivían, dicen Briggs y Bark, entre dos mundos. Entre el mundo viejo previo a la imprenta, donde la forma en que se producían los libros era copiándolos a mano, y donde era muy común que el copista en el monasterio copiara pedazos de libros y con eso hiciera una compilación nueva, y a nadie se le ocurría pensar en términos de plagio o de derechos de autor, y el mundo nuevo de la imprenta con sus reglas nuevas y con su forma diferente de pensar la autoría y también de pensar al libro, no ya simplemente como el reservorio de un saber tradicional o actual, sino también como un negocio. O sea, las cifras de la producción de títulos y de ejemplares, millones de ejemplares, lo que muestra es que estos imprenteros no estaban pensando solamente en el sostenimiento de la cultura europea, sino que estaban pensando en ganar plata. O sea, la cultura de masas está asociada directamente a la constitución de mercados en los cuales se puedan colocar productos culturales. Bueno, este tipo de personas también son, para Martín Barbero, mediadores. Son actores sociales que favorecen procesos de mediación. Están entre dos mundos. Los polígrafos a los que se refieren Briggs y Bark estaban entre el mundo del pasado y el mundo del futuro. Martín Barbero habla de otras personas, habla de cómo los imprenteros que querían hacer negocio, dirigiéndose a los lectores de los sectores populares, lo que hacían no eran contratar a Borges para que escribiera, sino contratar a escritores que eran escritores no tan cultos y que por lo tanto escribían en un lenguaje que era más fácilmente asimilable por los destinatarios de esos libros. Entonces a esas personas que eran en general provenientes de los sectores populares con algún tipo de instrucción y convertidos en escritores, Martín Barbero también los llama mediadores, mediadores entre la cultura popular y la cultura culta, entre los relatos orales que habían escuchado de los viejos al lado del fogón cuando eran chicos y los formatos industriales a los que se estaban adaptando para poder vivir como forma de manutención y como forma también de contribuir a una industria naciente. Y así tenemos una serie de personas que en sí mismas están en el medio de procesos. Bueno, esas personas que están en el medio de los procesos son también, a su modo,
de alguna manera, mediadores. Son personas por las que pasan procesos de mediación. Hay muchísimos ejemplos, a Martín Barbero le interesan especialmente esos ejemplos que hacen a la relación entre la cultura de masas y la cultura popular, o las culturas populares y los formatos de la industria cultural. Entonces, ese tipo de ida y vuelta, donde hay transiciones en términos de género, y también hay personas que hacen ese laburo de transición, ese trabajo transicional. Me parece que no, a ver cuánto queda. 5 minutos, bien. Vamos un poco más. Tercera manera de pensar las mediaciones, como una lógica social. En realidad venimos hablando de esto. O sea, lo que pasa es que acá Martín Barbero hace un uso más decidido de algunos, de un concepto que es el concepto de hegemonía, que viene por supuesto de un autor que ustedes conocen, que es Gramsci. Gramsci es un intelectual marxista italiano cuya preocupación en ese momento era explicar cómo es que se sostenía el orden burgués. Y explicarlo no desde la forma simple que propone la idea de dominación. La hegemonía es una forma alternativa. ¿Qué es lo que supone la idea de dominación? Bueno, o sea, la pregunta podría ser, ¿por qué las masas obreras que están perjudicadas en este sistema no se sublevan y toman el poder? ¿Por qué no hacen la revolución? Bueno, la idea simple es decir, bueno, no pueden, o sea, están dominadas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando los obreros salen a la calle y reclaman, viene la policía, el ejército, los reprime, los encarcela, les pega palazos en la cabeza. Gramsci dice, bueno, está bien, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Porque la verdad de la milanesa, dice Gramsci, no lo decía con esa frase, pero la digo yo, la verdad de la milanesa es que los obreros no están todo el tiempo tratando de sublevarse, sino que la mayor parte del tiempo están conformes con el sistema que los perjudica. Piensan que dentro de las opciones posibles esta es la menos mala. Entonces, ¿cómo puedo explicar eso? Bueno, él la explica con la idea de hegemonía. La idea de hegemonía es una idea de persuasión, podemos decir. O sea, la clase dominante no se sostiene como clase dominante solamente porque tenga la fuerza, sino porque ha persuadido al conjunto de las clases de que es la clase dominante, de que debe ser. Gramsci decía, tiene la capacidad moral y política de conducir a la sociedad. Bueno, ¿cómo se ha conseguido eso? Fundamentalmente es el rol de la ideología, el rol de la escuela, el rol de la cultura. Uno va a la escuela y aprende cosas y esas cosas están permeadas por los intereses del sistema de dominación existente y lo quiera o no, después termina contribuyendo a eso. Bien. Ahora, dice Gramsci también, la hegemonía siempre supone algún tipo de negociación. Uno no consigue persuadir al otro si no le ofrece nada. Hay una parte que se obtiene y otra parte que se cede, que se concede. Bueno, esto es lo que le interesa a Martín Barbero. En la cultura, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de los formatos de los medios de comunicación, ¿quién gana y quién pierde? ¿Qué cosas ganan y qué cosas se pierden? ¿Qué cosas se conceden en función de ganar algo? Y ahí lo que tenemos son como, bueno, dos actores que son en parte representativos de la división de clases de la sociedad. O sea, tenemos los sectores populares que consumen, por ejemplo, las telenovelas, pero las telenovelas son formatos industriales sostenidos o producidos por grandes industrias
cuyos dueños y beneficiarios no son los sectores populares. Entonces ahí tenemos esos dos actores que están vinculándose y negociando. Y Martín Barbero dice, ahí hay construcción de hegemonía, lo que quiere decir que en esa cosa que más o menos queda como estable, lo que cada uno gana algo y cada uno cede algo. ¿Qué es lo que gana el sector industrial? Bueno, plata. O sea, son grandes negocios que dependen de tener grandes audiencias. En la medida en que hay grandes audiencias se gana mucha plata. O sea, el sector de los medios de comunicación lo que hace es ganar plata. ¿Qué es lo que cede? Dice Martín Barbero. Lo que cede son los contenidos. ¿Qué fue eso? Iba justo, ándale, ándale. Ah, Es un mensaje subliminal de que te apures. debe ser. Sí, Ándale, está bien. ándale. Ándale, ándale. Bueno. Bueno, entonces, una negociación entre estas dos partes, la parte de la industria, la parte de los sectores populares. La parte de la industria gana plata, lo que concede es los contenidos. ¿Qué les pasa por el otro lado a los sectores populares? Bueno, los sectores populares conceden plata, o sea, conceden su tiempo, se convierten en audiencia, esa audiencia se comercializa en la publicidad, conceden su atención. ¿Y qué es lo que ganan? Dice Martín Barbero, reconocimiento. No ser reconocido, sino poder reconocerse en esas historias que tienen ese hilo largo que viene de lo más profundo de las propias culturas populares. No en De los medios a las mediaciones, sino en la introducción de otro libro que se llama Matrices de Cultura, y ahora no me acuerdo qué otra cosa. Él cuenta una cosa bastante, la anécdota es buena, la manera en que la cuenta no es tal vez la más feliz, porque suena como muy pretenciosa. Pero bueno, dice que había una película, él menciona cuál, no recuerdo cuál, pero que era un dramón mexicano, muy exagerado, y que había sido muy exitoso, o estaba siendo muy exitoso. Y entonces él decide ir con sus estudiantes a ver la película en el cine. Y la película era malísima. O sea, era como esas telenovelas que uno encuentra en ese canal de telenovelas mexicanas que hay en algún momento de la grilla de DirecTV o de Supercanal. No me acuerdo, el canal de las estrellas, creo que hay uno que se llama así, y que son imposibles de soportar durante más de 15 segundos. Bueno, así que él y sus estudiantes, todos, supongo yo, de clase media, más o menos con aspiraciones intelectuales, se empezaron a reír en el cine acerca de lo que iba pasando, es decir, hacer lo que ahora llamamos un consumo irónico de la película. Hasta que los demás que estaban en el cine, que él se dio cuenta que eran todos varones, y con cara de pocos amigos, le empezaron a chistar para que se calle. Así que bueno, se callaron y él se puso a mirar a los espectadores y vio que al lado de él había un señor muy macho en su aspecto y estaba llorando por el contenido de la película, ¿no? O sea, por la emoción de la película. Y entonces dice Martín Barbero que él se preguntó, ¿qué es lo que él está viendo que yo no veo? Hasta ahí es muy buena la anécdota, el problema es que él la remata diciendo, me recorrió por la espalda un escalofrío epistemológico. Bueno, eso ya es un poco exagerado. Pero la cosa es muy buena. O sea, ¿qué es lo que el otro mira? ¿Qué es lo que el otro ve que yo no veo? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, de alguna forma
de los medios a las mediaciones es una especie de respuesta a esa pregunta. Lo que el otro está viendo está reconociéndose en esa historia, porque esa historia viene de una parte muy profunda de su propia constitución identitaria como parte de las culturas populares de América Latina. Entonces ahí no es joda, o sea, lo que hay ahí puede ser exagerado, pero bueno, las culturas populares son exageradas, puede ser maniqueo, pero bueno, la matriz simbólico-dramática de la que habla Zunkel muestra que es maniquea. Bueno, es así, o sea, así son las culturas populares y encontrarlas en la pantalla permite que los sectores populares se reconozcan ahí. Y ese reconocimiento es lo que obtienen de la industria cultural. Entonces cada uno gana y cada uno concede. La cuestión es que una vez que uno plantea esto, la pregunta sería, bien, y entonces, este producto cultural en concreto, esta telenovela, esta película, este programa como Showmatch, este programa de Tinelli, ¿es bueno o es una porquería? Bueno, es difícil desde este planteo dar una respuesta. Uno podría decir, es un programa, por un lado, es un programa alienante con el cual gente como Tinelli ha hecho mucha guita. Perfecto. Por el otro lado, evidentemente, el tipo de humor y el tipo de contenido dialoga de una forma con los sectores populares argentinos. Y eso es lo que lo sostiene durante 30 años. Hay una cosa dirían Grignon y Passeron, dos sociólogos franceses que estudian la cultura popular, de ambivalencia de la cultura popular. Todos estos productos son, por un lado, se pueden ver como espacios de dominación, como ejemplos de la dominación, y por otro lado se pueden ver como ejemplos del reconocimiento de la cultura popular. No son una sola de las dos cosas, y es difícil ver las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes cómo? Cuando uno mira un vidrio por la ventana, en la ventana y el vidrio tiene una mancha. Y uno puede ver la mancha en el vidrio o puede ver lo que está atrás del vidrio, el paisaje que está atrás. Pero no se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Ver la mancha en el vidrio y hacer que el vidrio sea opaco y ver la superficie del vidrio, o hacer que sea transparente y ver lo que está más allá del vidrio. Bueno, las dos cosas se pueden ver, pero una cosa a la vez. Grignon y Passeron dicen la cultura popular tiene esto, tal vez son cosas que necesitan una doble lectura. Leerlos como parte de un engranaje industrial que sostiene una hegemonía, leerlos también como parte de una configuración cultural que sostiene la pervivencia de las culturas populares en el tiempo. Es las dos cosas. Es difícil verlo al mismo tiempo. Tal vez haya que hacer dos lecturas para cada uno de estos productos. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo no entendí tanto los de actores sociales. No sé si a alguien más le pasó lo mismo. El resto está medianamente apuntado, pero eso no lo llegué a entender bien. No sé si Bueno, podés volver a repetir sí. alguna parte. A ver, piensen en el tipo de productos que presentó Mauro a partir del Imperio de los Sentimientos de Beatriz Arlo. Y que ustedes tienen ahí un texto que ella publicó que es prácticamente un capítulo del libro. A ver, ahí lo que tenemos es un tipo de producción que está destinado a un nuevo público lector, es decir, un montón de gente que de sectores populares que había aprendido a leer y escribir, que era muchos eran la primera generación, ahora, así como ahora se habla de primera generación de universitarios, y tal vez algunos de ustedes lo sean, la verdad no lo sé, Natalia, pero yo soy de la primera generación de universitarios en mi familia.
Bueno, en esa época podíamos hablar de primera generación de alfabetos, de gente que supiera leer y escribir. Bueno, esa gran cantidad de gente que ahora sabía leer y escribir seguía formando parte de las clases populares argentinas, pero bueno, le gustaba leer. Y entonces se generó un mercado posible. A ese mercado posible es al que intentan llegar y llegan durante algunos años con mucho éxito estas publicaciones que Sarlo analiza. Bueno, ahora, supónganse que yo soy un editor, soy un pequeño empresario, veo que hay gente a la que le puedo vender este tipo de cosas, narraciones simples que funcionen como una revista y que pueda distribuir en los kioscos o en las o por venta domiciliaria, casa por casa. Bueno, ok, tengo una imprenta, lo que necesito son escritores. Necesito gente que escriba esas historias. Bueno, ¿quiénes son las personas idóneas para escribir esas historias? ¿Los mejores intelectuales argentinos? ¿Los profesores de letras de la Universidad de Buenos Aires? Y no, o sea, no iba a ser Borges, que Borges estaba escribiendo sus primeras obras al mismo tiempo. O sea, a Borges no lo voy a contratar. Voy a contratar a alguien que pueda sintonizar con los sectores populares. Y entonces ese alguien que pueda sintonizar va a ser alguien que sea más culto que sus lectores, por lo menos que sepa escribir historias más o menos bien, pero que no sea tan culto. Y entonces esa persona culta, pero no tanto, bueno, funciona como una especie de mediador, dice Martín Barbero, entre la cultura letrada, que la tiene, y la cultura de los sectores populares a la que está dirigiendo su escritura. Esos escritores son mediadores. A ver, había una gran literatura, la gran novela europea ya estaba escrita, la gran novela del siglo XIX. Estaba posiblemente en la biblioteca sindical del barrio, las bibliotecas de los círculos socialistas. O sea que la chica de la que habla Sarlo como imagen, como de lectora, aunque dice que también es una literatura leída por varones. Bueno, esos jóvenes, varones o mujeres, podían ir a la biblioteca del barrio y leer, no sé, qué sé yo, aunque sea Alejandro Dumas. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, no lo hicieron porque tal vez ese tipo de literatura todavía estaba un poco muy arriba para lo que ellos podían llegar a leer. Hay un momento en el que Sarlo dice cosas muy interesantes sobre las librerías, sobre cómo los lectores cultos se sienten como en casa en una librería, pero las personas que no tienen cultura letrada se sienten muy incómodas. No saben para dónde ir, no saben qué hacer. Y entonces eso es lo que permitía en ese momento, cuando yo era pibe. Hoy justo estaba hablando con mi papá tiene 92 años, y estábamos hablando, no me acuerdo cómo salió el tema, de gente vieja del 3, ellos viven en el 3, y nos acordamos de un señor que vendía libros. Y ese señor que vendía libros le vendió varias colecciones de libros, una enciclopedia a mi papá y a mi mamá. Bueno, ¿qué no había librerías? Sí, había librerías. O sea, no era imposible ir a una librería y comprar los mismos libros. No solo los mismos, mejores y más baratos. Pero ¿qué pasa? Bueno, para los obreros no es tan fácil culturalmente ir nomás a una librería, que es un lugar como una tierra extraña. Y lo era mucho más hace 50 años. Entonces ahí aparecían uno podría decir, bueno, el vendedor de libros, que le vendió los libros a mis viejos, era un mediador. Era un mediador entre una cultura de conocimiento y los sectores populares que, no por razones necesariamente económicas, sino fundamentalmente por razones simbólicas, no tenían acceso a ese conocimiento. Ya que no podían ir ellos a comprar los libros a la librería, llegaba el librero y se los vendía en la casa.
No sé si me fui a cualquier lado o esto te ilustra algo el concepto. No sé, ¿quién fue Natalia que lo planteó? Sí, yo. Gracias. Sí, se entendió ¿Y mejor. qué? Em, Yo lo entendí, o sea, no sé, se podría decir entonces que todos en sí somos partícipes o somos colaboradores de ser mediadores, ¿o no? De eh, cierta manera u otra, ¿no? bueno, mira, eso es muy interesante. O sea, lo que vos decís es Yo interesante. pienso Luis, en Sí. la cotidianidad familiar como lugar de mediación. Eh, Creo que ahí es donde apunta Rita, ¿no? no sé, Rita, a ver, Claro, sí, lo digo puede Rita, ser. ¿qué estás pensando vos? Que estoy pensando en que era como le planteé la otra vez, por ejemplo, alguien entra a Twitter y de repente, no sé, ve un tweet sobre determinada noticia y empieza a indagar más, o puede ser que, por ejemplo, no sé, me pasa mucho que cuando mis círculos de amigas, por ejemplo, empieza a estudiar algo o empezamos a estudiar algo, empiezan como a adquirir diferentes términos de la carrera, por ejemplo, y mientras vamos hablando se van compartiendo como esas cosas que antes no pasaba porque no teníamos esos conocimientos. En mi caso, por ejemplo, de repente, no sé, estamos merendando y sale, no sé, una conversación sobre algo y tiro, qué sé yo. No, porque eso es re hegemónico y ellas no tienen ni idea de eso, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo que se me ocurre ahora. Mira, yo creo que lo que vos decís tenés razón, o sea, es así y en un sentido amplio, eh, todos nos involucramos en procesos de mediación y llegado el momento mediamos algo. Eh, y lo que vos das son ejemplos concretos. Lo único que a mí me parecería es que esas mediaciones pueden unir nodos que están más o menos cerca o nodos que están muy lejos unos de otros. Vos podés tener una amiga que estudie ciencias naturales y entonces no entenderá la noción de hegemonía, pero vos y tu amiga no están tan lejos en términos culturales, en términos de posición social, de ubicación en la estructura social. O sea, posiblemente estén relativamente cerca, solo que hay un conocimiento especializado que vos no tenés y ella no tiene, que ella no tiene y vos tenés. Y efectivamente en ese conocimiento funcionás como mediadora entre el conocimiento especializado sobre la hegemonía y tu amiga que no tiene ni idea del tema. Pero hay otras situaciones en las cuales esa distancia es muy extensa y además está muy cargada socialmente. O sea, vuelvo al ejemplo que yo daba del vendedor de libros que está inspirado en la charla con mi papá y en las cosas que dice Beatriz Arlo. Había mucha distancia entre una familia obrera y la cultura culta. O sea, no era solamente una cuestión de especialización, sino que realmente había una distancia social muy fuerte. Y si lo pensamos, en vez de pensarlo, no sé, en la segunda mitad del siglo XX, como lo estoy hablando yo, que es la época de mi niñez, yo soy del año 66, sino en las primeras décadas del siglo XX, bueno, eso era todavía mucho más pesado. ¿Sí? O sea, había llegar al conocimiento, el conocimiento estaba instalado en una clase social y los de la otra clase social no llegaban ni a palos ahí. Estaba muy, muy lejos. Entonces ahí es cuando como que cobra más importancia este tipo de experiencias que en algunos casos tienen objetivos no comerciales, pero en otros, tal vez los que más interesan, sí tienen objetivos comerciales como la literatura que analiza Sarlo. No eran literaturas promovidas por la iglesia o por el círculo socialista, sino que eran fundamentalmente
formas de hacer plata de grupos de pequeños empresarios que se dedican a la imprenta. Eso no quiere decir que en su manera de tratar de hacer un negocio no tuvieran una utilidad social a la larga y no permitieran este tipo de cosas. Es lo que hace que la cosa sea más compleja. A muchos les hubiera gustado decir, bueno, de un lado está el comercio y del otro lado están los intereses de la clase obrera. Y lo que muestran estas investigaciones es que no es así. Hay muchas veces en que esas cosas confluyen y muchas otras veces en que los intereses de la clase obrera se separan de los paladines de los que dicen que son los defensores de la clase obrera. Bueno, las cosas siempre son más complejas de lo que parece. Voy finalmente a lo que adelantaba Natalia. Hay otra manera de pensar las mediaciones que está presente también en el libro de Martín Barbero y que está presente especialmente en el capítulo que ustedes leen, que es la parte final del libro, y es pensar a las mediaciones como, ¿cómo es que lo llama él? A ver. Para usar sus mismos términos. Aparece una definición, una especie de definición, y dice, las mediaciones son los lugares de los que provienen las constricciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión. Lugares de los que provienen las constricciones. O sea, la idea es, me pongo a mirar televisión, está el programa de televisión, estoy yo, y en el medio hay factores que intervienen, que modelan de alguna forma o modulan de alguna manera esa actividad de mirar televisión y hacen, por ejemplo, que algunos sentidos se recuperen y otros no se recuperen. Visto así, si ustedes recuerdan la materia de segundo año, Teorías de la Comunicación 1, y se acuerdan del modelo de codificación y decodificación de Stuart Hall, bueno, Martín Barbero está hablando de los códigos. No lo dice con esos términos. Daría la impresión que en ese momento no conocía el trabajo de Stuart Hall, después sí lo va a leer detenidamente, pero está hablando exactamente de lo mismo. Está hablando de factores que intervienen y que hacen que algunas personas lean o interpreten las cosas de una manera, un programa de televisión, y otras personas, por factores sociales, interpreten desde otro lado o cosas distintas. Y él plantea estos tres lugares, no con un sentido exhaustivo, pero sí como los que le parece interesante o estratégico indagar. La cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. La cotidianidad familiar tiene que ver con el hecho de que la televisión es un medio de comunicación que se consume en familia. Algo que después los estudios de, por ejemplo, de domesticación de tecnologías van a insistir recurrentemente. Entonces, la cotidianidad familiar implica que, como esto se consume en familia, se articula con la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir que se articule con la vida cotidiana? Bueno, con los tiempos de la vida cotidiana. Se articula con los momentos, con los espacios, con las disputas familiares. La televisión puede ser un premio para el chico que se porta bien, o puede ser utilizada para ocupar el tiempo del chico y que no rompa las pelotas. O sea, la televisión se articula con la unidad social desde donde se mira, que es principalmente, aunque no únicamente, la familia. También se articula con la temporalidad social, dice Martín Barbero, y él pone como ejemplo, bueno, no es lo mismo la programación de lunes a viernes que la programación del sábado y del domingo de la televisión. ¿Por qué no es lo mismo?
porque no es lo mismo la vida cotidiana de lunes a viernes que el sábado y el domingo. Entonces hay una cosa de simetría, de retroalimentación entre la televisión y los tiempos sociales. Que los tiempos sociales, dice él, son cíclicos. ¿Sí? De lunes a viernes, viene el fin de semana, y después volvemos a empezar. De marzo a diciembre, después vienen las vacaciones, y la televisión va acompañando eso. O sea, la televisión tiene programas semanales y después tiene ciclos de programas que terminan en el verano, y en el verano tenemos televisión de verano. Entonces hay una relación entre los tiempos sociales, socialmente constituidos, y la manera en que la televisión también se produce y se distribuye. Y después tenemos las competencias culturales. Bueno, los conocimientos, los aprendizajes, los factores que hacen también a distinto tipo de identidades culturales. ¿Sí? No sé si Martín Barbero se lo pregunta, pero estaría pensando en cosas como esta. Bueno, ve la misma televisión no sé, una comunidad de un pueblo originario que una familia de clase media alta que vive en un country en Buenos Aires. O sea, miran el mismo programa, pero están viendo lo mismo. ¿Y qué de distinto están viendo? O sea, cómo las identidades culturales inciden en la recepción. Bueno, fíjense, esto lo dice Martín Barbero más o menos por la misma época, un poquito después, porque él encara una investigación sobre las telenovelas en Colombia. Y cuando plantea lo que piensa que es la propuesta metodológica, de la manera en que llevar adelante investigaciones con esto, es bastante abarcativa. O sea, él plantea, bueno, analizar la industria, las relaciones entre la economía de la producción de las telenovelas y las transformaciones del campo cultural, es decir, hacer un análisis casi de economía política, analizar las ideologías, hacer un análisis casi a lo Matelart, ¿sí? Y analizar la apropiación. Bueno, ahora, más allá de que él puede tener en mente esta cosa muy general, y que más o menos respondería a todo el hilo del libro, lo cierto es que esto no fue como la cosa funcionó. O sea, hay dos cuestiones a decir acá. Una es que Martín Barbero no es primordialmente, o no ha sido a lo largo de su vida primordialmente un investigador, sino un teórico. O sea, un muy buen lector de investigaciones que hicieron otros y muy buen articulador de conceptos y categorías. Y ha propuesto ideas muy interesantes. Pero eso implica que hay un trabajo para hacer para esas ideas, transformarlas en categorías que puedan servir para analizar objetos empíricos. Ese trabajo de traducción, bueno, él no lo llevó adelante. Lo llevaron adelante otros autores, otros investigadores, que se lo propusieron explícitamente, y aquellos que se propusieron explícitamente trabajar sus investigaciones desde la teoría de las mediaciones de Martín Barbero, la verdad es que de las 4 formas de pensar las mediaciones que yo mencioné y que están presentes en el libro, más alguna otra, se centraron en la última. Por eso es que ustedes leen ese capítulo del libro, porque es el que tuvo más influencia. O sea, pensar las mediaciones en términos de constricciones en la recepción de los productos culturales y especialmente de la televisión. Hay varios autores que llevan adelante este tipo de iniciativa. Voy a mencionar solamente a Orozco Gómez, un investigador mexicano muy relevante, y que se propone explícitamente esto. Él dice, bueno, mi objetivo es operacionalizar la teoría de las mediaciones de Martín Barbero.
En esa operacionalización él plantea esto que él llama un modelo de mediación múltiple. Dice, bueno, hay muchas mediaciones que hay que tener en cuenta para tratar de explicar cómo es que la gente, por ejemplo, mira televisión. Las mediaciones individuales, los factores de diferencias de interés. Luis, Sí, te avisa Juan que faltan 9 minutos para que se corte. sí, ahí me di cuenta, sí. Las mediaciones individuales, que son las características distintas entre una persona y otra. Las mediaciones institucionales, la manera en que las instituciones modulan el acceso a un contenido. Y entre todas las instituciones, especialmente la familia. O sea, y Orozco Gómez va a hacer investigaciones, por ejemplo, en cómo los distintos grupos de chicos tienen distintas formas de acceso a la televisión y interpretan diferentes cosas de acuerdo a que formen parte de grupos sociales distintos. Por ejemplo, mira cuáles son las reglas para mirar televisión que se le ponen a chicos de clase media del Distrito Federal de México, clase media alta, y compara con las reglas que tienen para mirar televisión chicos de una comunidad de un pueblo originario. Y muestra cómo las distintas identidades culturales, las personas pertenecientes a distintas comunidades culturales, establecen distintos sistemas de reglas y en las cuales el televisor, la televisión, ocupa lugares diferentes. A ver, dicho al pasar, yo tengo presente alguna investigación francesa, pero investigaciones francesas de la época mostraban que había más posibilidades de que los chicos tuvieran un televisor en el dormitorio en las clases obreras que en la clase media. Y entonces, que el televisor estuviera en el dormitorio de los pibes no tenía que ver con que los padres tuvieran plata o no. Tenía que ver con otra cosa, con cómo aparecía el televisor en el imaginario de esa familia. Si aparecía como algo que ayudaba o que era bueno, o aparecía como algo que era malo y había que evitar. Para las familias de clase media más bien tendría a ser algo malo. ¿Por qué? Porque distrae de otras cosas, de la lectura, del estudio, del deporte incluso. Bien. Las mediaciones más mediáticas, acá se refiere Orozco Gómez a los formatos de producción, a los géneros, a las rutinas productivas. Las mediaciones situacionales, o sea, yo puedo mirar el mismo programa de televisión en mi casa o lo puedo ver en un bar. ¿Es lo mismo verlo en un bar que en mi casa? Y no, seguro que no es lo mismo. Que no puede hacer, y de hecho ha habido investigaciones, que específicamente analizan la forma de consumo televisivo en lugares públicos. Bueno, las mediaciones de referencia tienen que ver con los contenidos en sí, e incluso él plantea las disposiciones inconscientes como una posibilidad de mediación. Con este tipo de modelo, Orozco Gómez y otros investigadores, Nilda Jacques en Brasil, la misma Marín Macaloto Vasallo de López, que he mencionado varias veces, llevaron adelante investigaciones en lo que genéricamente se conoce como estudios de recepción. Estas fueron muy importantes a lo largo de los años 90, especialmente, muy importantes, casi hegemónicas. Es decir, hubo muchas investigaciones de recepción y todas, de una forma o de otra, trataron de dar cuenta del aporte teórico de Martín Barbero. Pero bueno, en otro momento por ahí vamos a